Bueno, seguimos. Después de ver transacciones, uno, digamos, transacciones muy utilizadas en lo que son las rutinas invocadas eh, por SQL, que en lo que es rutinas invocadas vamos a ver que tenemos procedimientos almacenados y lo que es funciones. Eh, Hoy vamos a ver procedimientos almacenados, si bien vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es rutinas invocadas, pero nos vamos a abocar en lo que es procedimiento almacenado. La clase que viene vamos a ver lo que es función. Bueno, las rutinas invocadas, ¿tá? Eh, Como introducción podemos decir que hay que entender lo que son rutinas invocadas por SQL. Nos permiten crear procedimientos almacenados o procedimientos invocados que se llaman en lo que es SQL. En lo que es las rutinas que vamos a manejar, vamos a poder agregar parámetros de entrada en lo que es procedimientos almacenados y funciones. Vamos a poder agregar variables locales a esos procedimientos. Todo nos permite SQL que podemos hacer en estas dos opciones de rutina. Vamos a trabajar con instrucciones de control, por ejemplo, un if, eh, y podemos agregar parámetros de salida a lo que es esta rutina, ¿ah? Los procedimientos, más que nada los procedimientos almacenados. En la clase que viene vamos a ver cómo crear funciones eh, para que nos devuelvan un determinado valor, ¿no? Bueno, una rutina invocada es una función o procedimiento, es decir, son objetos de un SGBD que se invocan o se trabajan desde lo que es el SQL, ¿no? Son conjuntos almacenados de instrucciones, es decir, vieron que veníamos viendo lo que es transacciones y dentro de las transacciones del begin, del commit, hay instrucciones. Bueno, yo todo eso lo puedo llevar a lo que es funciones o procedimientos. Eh, Estas instrucciones SQL que están predefinidas de acuerdo a una política desarrollada en mi administrador de base de datos que yo quiere que desarrolle, que programe, van a realizar algún tipo de acción sobre los registros, los datos de nuestra base de datos, ¿no? Esa es la idea, ¿tá? Entonces yo puedo definir una instrucción select y almacenarla como un procedimiento almacenado, ¿tá? Sin ningún problema. Y una vez que se ha creado ese procedimiento, puedo invocarlo, ya vamos a ver con qué instrucción, citando el nombre de que le puse al procedimiento almacenado. Esa es la idea, ¿tá? Entonces, lo que es procedimientos y funciones está dentro de lo que es de rutinas invocadas, se llama por SQL, ¿tá? Bueno, acá tengo la sintaxis de, eh, de lo que es la creación de funciones y procedimientos, ¿tá? Eh, Estas funciones y estos procedimientos almacenados tienen la característica de soportar el uso de parámetros, es decir, yo puedo llamarlos y pasarle algunos valores llamados parámetros para que dentro de ese procedimiento, de esa función, realicen cierta operación con esos parámetros y devuelvan un valor, ¿está? ¿Cuál es Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Uno crea una función para que devuelva un valor. Esa es la idea de una función, para que ejecute muchas operaciones adentro, con muchas instrucciones SQL, y nos devuelva un determinado valor. Y el procedimiento, vamos a pasarle parámetros de entrada y puede tener parámetros de salida y nos va a devolver uno o más valores. Esa es una de las diferencias principales entre lo que es una función y un procedimiento. Eh, Bueno, obviamente que sin importar o sin importarnos si es una función o si es un procedimiento, eh, siempre una rutina invocada por SQL es un objeto de un esquema o de una base de datos que yo voy a tener incrustada, guardada en un SGBD que yo, del eje SGBD que yo esté utilizando. Esa es la idea. Esta es la introducción que damos, o sea, o que vemos.
Rutinas invocadas por SQL tenemos dos, funciones o procedimientos almacenados. Obviamente se crean con el create. En la mayoría de las implementaciones SGBD soportan estas rutinas, soportan procedimientos almacenados, soportan funciones también definidas por el usuario, que son las funciones que creamos nosotros. ¿Tá? También hay otro tipo de funciones. ¿Tá? Siempre los conceptos son los mismos, es lo que yo les decía, o los que les digo siempre, en todo SGBD, nosotros vamos a crear un procedimiento almacenado y bueno, cada SGBD tendrá cómo hacerlo y cómo será el asistente que a ustedes les ayuda y cómo la sintaxis que va a tener. Bueno, el concepto acá sigue siendo el mismo, o sea, depende el que usemos, el SGBD que usemos, eh, vamos a tener las mismas funcionalidades, ¿tá? O similares, ¿tá? Eh, y bueno, y tenemos que aprender obviamente a usarlas. Bueno, como ejemplo tenemos esto, que es el Postgre y el SQL Server, el management, y tenemos procedimientos almacenados. Fíjense cómo los llaman a function, tienen una carpeta function, acá tienen un objeto function, acá tienen el procedure, en lo que es Postgres, y en lo que es SQL Server tiene, dentro de lo que es la programación, una carpeta para almacenar todos los objetos que tengan que ver con lo que es procedimientos almacenados. ¿Tá? Muy bien, ahora pasamos a lo que es el uso de procedimientos almacenados. Veamos el concepto y cómo lo vamos a hacer. Bueno, un procedimiento almacenado, dijimos, un grupo de una o varias instrucciones DML, es decir, que puedo incorporar un select, un insert, un update o un delete. No hay ningún problema. ¿Tá? Se programa mucho en esto, lo que es procedimientos almacenados. Dentro de lo que es procedimiento almacenado tenemos parámetros de entrada y puede haber parámetros de salida. Es decir, nosotros vamos a realizar una operación y esa operación nos va a resultar ciertos valores o ciertos datos nos va a devolver y esos datos o esos valores lo queremos mostrar de alguna forma. Y eso se utiliza, para mostrarlo, se utilizan los parámetros de salida. Entonces tenemos parámetros de entrada y parámetros de salida. Aparte de tener instrucciones que van a realizar operaciones dentro de la base de datos, consultar sobre ciertos datos en nuestra base de datos, también podemos tener llamadas a otros procedimientos almacenados. Es decir, yo vengo desarrollando ciertas operaciones en el procedimiento almacenado, me devuelven resultados, es decir, hice un insert, un update, otro insert y hago un select. Ese me devuelve cierto resultado y yo puedo pasar ese resultado como parámetro a otro procedimiento almacenado dentro del mismo procedimiento almacenado. O sea, dentro de un procedimiento almacenado yo puedo llamar a otro procedimiento almacenado. Voy a ver si encuentro uno y se los muestro. Devolver un valor de estado a un programa que realice una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se ha producido errores y el motivo de esto. También es otra característica que nosotros tenemos en lo que es procedimientos almacenados. ¿Tá? Bueno, acá tenemos un procedimiento almacenado en lo que es la sintaxis de SQL Server, en el management de SQL Server, pero, digamos, cada SGBD tiene su sintaxis. ¿Tá? Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué ventajas tenemos al usarlos? Vamos a reducir el tráfico entre el cliente y el servidor. Es decir, es muy importante porque no vamos a estar congestionando la red si utilizamos procedimientos almacenados en nuestro motor de base de datos. Es más seguro. Vamos a reutilizar el código. ¿Por qué?
podemos copiar y pegar y podemos crear nuevos procedimientos almacenados y lo único que le hago es, como hicimos recién, es cambiarle, en vez de anulado, poner pendiente y ya tenemos un nuevo procedimiento que me devuelve todos los turnos o todos los apellidos y nombres de los que tienen un turno pendiente. El mantenimiento obviamente es más sencillo y tiene un rendimiento mejorado. ¿Vamos bien hasta acá? Algo así. Me gustó el algo así. ¿Qué será el algo así, no? Me deja una incertidumbre terrible. Eh, ya lo vamos a ver en la práctica, ya vamos a ver algo de práctica. Todo esto es teórico. Y llegamos a la sintaxis. Créate procedure, el nombre del procedimiento, declaración de parámetros, de entradas y de salida, las características de la rutina y el cuerpo de la rutina. ¿Está? En lo que es el cuerpo de la rutina tenemos las instrucciones que ejecuta el procedimiento almacenado. Dentro de estas instrucciones están lo que es también, dijimos, las sentencias, las instrucciones de ML, select, insert, delete y update, pero también está lo que es transacciones. ¿Está? Y dentro de lo que es características de la rutina, hay una nota bien grande acá porque hay algunos SGBD que utilizan definen ciertas características de la rutina y hay otros que no la usan o definen otro tipo de características. Después, si quieren leer esta nota, es bastante interesante de acuerdo al SGBD que ustedes estén utilizando. ¿Tá? Pero esa es la idea de lo que es la sintaxis para crear un procedimiento almacenado. Por ¿Y qué lenguaje sería ese, profe? SQL, O, estamos viendo SQL, no hay otro lenguaje que no sea SQL. o sea, todo eso está ahí, lo mismo de SQL también. Todo es SQL. Lo que pasa es que después cada SGBD tiene su SQL embebido, que se llama. Por ejemplo, acá SQL Server tiene Transact SQL, se le llama. Al SQL embebido, se llama el SQL que está dentro de cada SGBD, que llega a cambiar alguna sintaxis del SQL original. Pero todo esto es SQL. ¿Está? Y si no, miremos. Claro. Veamos acá. Yo me voy a procedimientos almacenados, que ya lo tenía abierto. Me voy a procedimiento almacenado. Creo un procedimiento almacenado. ¿Está? ¿Y qué hago? Y bueno, le pongo el nombre, defino los parámetros de entrada, tiene un begin, puedo definir transacciones si quiero. ¿Está? Begin transaction. Y acá puedo poner inserts o puedo poner select, como dice ahí. ¿Estamos? Obviamente va a haber esto lo vamos a poner. Todo esto es SQL, ¿no? Va a haber un CONME, ¿está? Y bueno, y como dijimos, va a haber un try también. Un begin try, un end try. O sea, ya estamos haciendo un procedimiento almacenado usando transacciones, ¿está? Y vamos a tener un begin catch y vamos a tener un rollback transaction para que vuelva atrás la transacción y vamos a tener un end catch. ¿Está? Entonces, esta es la sintaxis en SQL Server, en el management de SQL Server. ¿Está? Ahora veamos en lo que es, eh, veamos lo que es cómo crea procedimientos almacenados acá en lo que es MySQL.
¿Está? Miren, cambió totalmente, no me da tanta ayuda ni tiene tanta. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el nombre, empieza. Acá tendré que ver cómo manejábamos, cómo era con el start. ¿Está? Start transaction, instrucciones, con me. Y podríamos agregar el try, que no sabíamos cuál era la sintaxis del try. ¿Está? ¿Se acuerdan? No estamos sabiendo si la sintaxis era esta. ¿Está? Eh, no es... Bueno, acá tengo que ver la transacción. Pero esta es la forma de crear un procedimiento almacenado. A ver, veamos este. Si me da, que ya lo tengo que... Alter, voy a modificar el procedimiento almacenado. Y acá me da que tengo un procedimiento almacenado creado con dos parámetros de entrada y una instrucción select en el medio. Y veamos acá en lo que es el workbench. Vamos a procedimientos, procedure, créate un procedure y veamos qué me dice. Y bueno, me dice, definime el nombre del procedimiento. PA, PA nuevo. Listo. ¿Y me da para grabar? No. ¿Y por qué? Y porque todavía tengo que ver qué le pongo. ¿Está? Entonces, ¿qué le pongo acá? Select, asterisco, from, turnos. ¿Está? Y ya lo puedo grabar, parece. Entonces ya creé un procedimiento almacenado. ¿Está? Después lo veré con el PSL QL Tool, me parece que es. No, esto es para ir al... A ver, ¿dónde está el alter? Delete. Acá está. Delete script. Bueno, acá tengo la sintaxis de ese procedimiento almacenado que yo creé. Le pone create o replace para que por las dos ya está creado, front turno y bueno, y hace lo que tiene que hacer. Esa es la sentencia SQL que me da. Yo quiero crear el 1, le cambio el nombre, le saco acá el replace y lo ejecuto. A ver qué me dice. ¿Está? Entonces, supuestamente, tengo dos procedimientos almacenados. ¿Estamos? Entonces, por eso es, como yo le decía, que una de las características de una de las ventajas es reutilizable. Yo puedo crear lo que quiera acá. Yo puedo poner pacientes, entonces ya pongo este procedimiento almacenado pacientes y listo, ya me lo crea, o sea, me va a traer todos los pacientes de todos los campos, no me trae, no hago más nada, lo puedo ir mejorando después, sí, lo puedo ir mejorando, pero ahora creo uno nuevo. ¿Está? Entonces ya tengo mi procedimiento almacenado paciente. Ahora, si yo, ¿cuál es la sentencia? Lo quiero modificar, le pongo alter, procedura de pacientes, y digo, bueno, ya de paciente, mostrame P punto apellido, nada más. Como para decir, coma P punto nombres. ¿Está? Y lo guardo, lo ejecuto, lo guardo, me dio error. Eh, bueno, acá, porque debe ser que, vamos a borrarle eso.
Y ahora me da error, bueno, fíjense en el select. Me dice, bueno, no me deja crear. ¿Está? Porque tengo acá, tengo que sacar esto, a ver si era eso. Recuerden que yo estoy aprendiendo igual que ustedes a usar este tipo de SGBD. No, no me va a dejar porque me da error ahí en el select. Eh, Me da error en el select, vas a saber por qué. Bueno, vamos a hacer así. Sobre este, bueno, hago un refresh, hago script, a ver esto, que era el principal. ¿Qué pasa? Reemplace. Ujú, no. Bueno, lo vamos a cerrar y vamos a volver a la clase. Bueno, entonces esta es la sintaxis, ¿está? Y fíjense que a medida que yo voy tratando de hacerlo en distintos SGBD, se me va complicando cada vez más porque más que nada son las horas de uso y el no saber la sintaxis de ese SGBD, ¿no? Nada más que por eso. Si no, digamos que uno lo maneja. Todo procedimiento almacenado tiene parámetros de entrada y de salida, o puede definir parámetros de entrada y de salida. Por lo general se soportan tres parámetros o tres tipos de parámetros. De entrada, el in, de salida, el out, y de entrada-salida, que es el in-out. Todo esto en SQL. ¿Tá? Recuerden que esto es SQL. Después el motor de base de datos nos dirá si nos deja usar el in, el out o el in-out, o cómo lo utiliza, o cuál es la palabra reservada que utiliza para señalar lo que es parámetros de entrada-salida o de entrada-salida. ¿Tá? Los parámetros de entrada van a permitir proporcionar valores cuando se invoca un procedimiento, es decir, yo estoy dándole parámetros a ese procedimiento para que me ejecute una rutina o que me ejecute un proceso según las instrucciones que tenga el procedimiento almacenado adentro. Instrucciones SQL. Entonces, yo puedo definir lo que es parámetros de entrada. Los parámetros de salida permiten al procedimiento proporcionar valores como un resultado de invocar el procedimiento. Es decir, yo llamo al procedimiento, el procedimiento ejecuta rutinas de instrucciones SQL y me van a devolver un resultado de esas rutinas o esas instrucciones. Entonces yo se lo puedo dar a un parámetro de salida para que lo devuelva. Por lo general, este tipo de parámetros se utiliza para cuando estoy dentro de un procedimiento almacenado que está ejecutando algo y después de ejecutar ese algo llama a otro procedimiento almacenado dentro del mismo procedimiento almacenado. Es decir, hay un procedimiento almacenado que adentro tiene otro procedimiento almacenado. Y después de ese procedimiento almacenado que llamé, yo puede devolver otro valor, porque tiene un parámetro de salida también, y puede haber otro procedimiento. O sea, puede haber una cadena de procedimientos almacenados. Y los Profe, parámetros... Sí. leo una pregunta que no entendí bien. O sea, ¿el procedimiento almacenado lo hace el mismo SGBD o lo tenemos que crear nosotros y dejarlo almacenado? Como que no me quedó claro eso. Todo lo que estamos haciendo lo tenés que hacer vos. Si no, O sea, si no creamos el procedimiento, no va a estar, y no. no va a figurar. Ah, bien. El procedimiento almacenado, cuando vos creas una base de datos, la carpeta procedimiento almacenado, por ejemplo, vamos acá. Vos venís y creás una base de datos nueva, database, new database, y le pone PA a la base de datos. ¿Está? ¿Qué pasa en esta base de datos? ¿Tenés tablas? No, No. ¿Tenés vistas? No. ¿Tenés tampoco. procedimiento almacenado? Tampoco. ¿Tenés funciones? Tampoco. No tenés nada. Tenés las Bueno, pero carpetas, objetos. por ejemplo, que tengamos creamos la base de datos, hacemos las tablas, qué sé yo.
y lo normalizamos, pero no vamos a tener el procedimiento almacenado o el sistema te lo hace. No, no tenés nada. No, no Ah, es tan bien. inteligente. No es inteligencia artificial esto, ¿eh? O sea, todo lo tenés que hacer vos. Vos metés las tablas, vos creás tus procedimientos almacenados. Fíjate, acá yo no tengo ninguno. No tengo ninguno. ¿Está? Tengo los procedimientos almacenados del sistema, propios del sistema, que ya me los trae, que son un montón, pero son para manejar más que nada la estructura de la base de datos, lo que es metadatos. Pero lo que es procedimiento almacenado, yo no tengo nada, entonces tengo que ir a crear yo mi procedimiento almacenado. ¿Está? De acuerdo a una política de ese procedimiento almacenado. Vos primero lo escribís al procedimiento almacenado, lo analizás y todo eso. Y después lo ejecutás. Las vistas también, vos las tenés que... Todos los objetos que estamos viendo es para que ustedes vayan a crearlos a su SGBD. ¿Está? Muy bien. No se necesita especificar alguna de las palabras clave in, out de modo de parámetro cuando se definen los parámetros. Sin embargo, si no se especifica una de las palabras clave, SQL asume que se está definiendo un parámetro de entrada. O sea, si el parámetro yo no le defino que es ni in ni out, SQL lo toma como que es un parámetro de entrada. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos ejemplos. Yo te creé un procedimiento que se llama CDIS por tipo y definí dos parámetros de entrada. In, le puse el in, le podría haber obviado el in. El nombre del parámetro, fíjense que tiene un nombre, y el tipo de dato que maneja el parámetro. Van todos separados por coma. O sea, yo siempre tengo que separar mis parámetros de entrada y de salida por coma. ¿Está? Tengo otro parámetro que es un in, es p-bajo cantidad, que es el nombre de otro parámetro, que es el tipo entero. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo llame a este procedimiento almacenado que hace un select, cuando yo lo llame con la instrucción call y el nombre del procedimiento almacenado, le tengo que pasar dos parámetros de entrada. Entonces, estos son parámetros de entrada. Y si pasamos parámetros de entrada es porque los voy a utilizar después en las instrucciones SQL en mi procedimiento almacenado. ¿Tá? En este caso lo utilizo para igualarlo con dos campos de la tabla inventario. ¿Tá? U otra tabla que hemos llamado. ¿Se entiende? Parámetros de entrada y el uso de parámetros de entrada. Y sí o sí lo tengo que pasar al valor cuando llamo a ese procedimiento almacenado. Parámetros de salida. Yo tengo un procedimiento almacenado que me dice promedio de edad total y lo defino al parámetro como out. ¿Tá? Fíjense la diferencia. Yo el parámetro de salida lo manejo con la palabra reservada set. Usamos lo que es la instrucción set para igualar el parámetro con la consulta que yo voy a hacer, en este caso una consulta que suma, ¿tá? El promedio de edad. ¿Tá? Ahí tendría que a lo mejor ser una average para que me dé un promedio. Ah, no, es una suma de existencia, sí. ¿Tá? No sé por qué le pone. Entonces, yo tengo out como parámetro, p-total, es del tipo entero, y con la palabra reservada set o la instrucción set, yo digo que ese parámetro va a ser igual a tal. Entonces, cuando yo ejecute ese procedimiento almacenado, va a haber una devolución de un valor que lo devuelve el parámetro p-total. Bueno, esto es con respecto a lo que es parámetros de entrada y de salida. Ahora se los muestro prácticamente. No lo voy a desarrollar, pero sí les voy a mostrar dos procedimientos que yo tengo que utilizan parámetros de salida. Miren, acá hay un procedimiento que se llama buscar
Siguiente ingreso, se llama retorno el parámetro. En el caso de el management de SQL Server, le pone un numeral al parámetro adelante, le define el tipo de datos que es, y si el parámetro es de entrada o de salida. ¿Está? Entonces, ahí está definiendo que el parámetro es de salida. Veamos este procedimiento. Dice, anular presupuesto y tiene dos parámetros. Uno de entrada y uno de salida. Este sé que es de entrada porque no le pone nada. ¿Está? Y este es de salida, obviamente, porque dice output. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y bueno, cuando yo llame al procedimiento almacenado, me va a pedir me va a pedir un parámetro. ¿Está? Y me va a retornar un determinado valor, según las instrucciones que se hacen acá adentro. ¿Está? Fíjense que yo tengo el ID de presupuesto y lo utilizo en el where para igualar un ID de algo con el parámetro de entrada. ¿Está? Muy bien. Y también tengo el ID de presupuesto para hacer otra operación en otro update. Y el de salida, yo digo que como se ejecutó todo bien, mi transacción fue toda satisfactoria, devuelvo el valor 1. ¿Esto es para qué? Para después decir, bueno, si el valor 1, si el retorno es 1, fue una transacción satisfactoria, hago tal cosa. Si fue 0, porque empezó con 0, hago tal otra cosa. ¿Está? Esto es programación pura en SQL. Ya lo vamos a terminar de entender qué está diciendo ahí. Entonces, bueno, lo importante de esto es que en algunos SGBD yo tengo que abrir paréntesis para definir los parámetros, el nombre de los parámetros. En otros, como en este, no tengo que definir o abrir paréntesis para definir los parámetros. Simplemente los separo con coma. A ver si tengo algún otro para que veamos dónde hay más. Vamos a crear un turno. Este es un procedimiento almacenado. Lo vemos. Acá tenemos 3 parámetros de entrada. ¿Está? En la creación de turno. El usuario que lo crea, el profesional de quién es el turno ese y la fecha en que se crea. Entonces estos 3 parámetros yo después lo uso seguro para hacer el insert acá dentro de este procedimiento almacenado. Vamos, que se están complicando las cosas, Sí, me estoy dando cuenta de eso. Muy bien. Bueno, ahora, después de los parámetros de entrada y salida, tenemos también lo que se llama variables locales. Yo puedo definir variables locales en la definición de un procedimiento almacenado que después las puedo utilizar dentro de un cuerpo del procedimiento. ¿Está? Bueno, acá dice que una variable local puede ser considerada como un tipo de marcador de posición que mantiene un valor en la memoria durante la ejecución de las instrucciones en el cuerpo de la rutina. En realidad, bueno, una variable se define con la palabra reservada o la instrucción declare, el nombre de la variable y el tipo de datos. Ejemplo, SQL Server, miren, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Acá hay una. Acá declaré una variable. Este procedimiento almacenado tiene de todo, ¿no? Así que está bueno para que lo analicemos un poco, un rato. Acá tiene una variable, declaro una variable que es de este, es arroba, no es número, arroba y de día, que es el tipo entera, y dice que esta variable va a recibir el valor de
eh, de la fecha. Esto uso un day part, que ya vamos a ver qué será. ¿Está? Pero bueno, si es day part, debe devolver el día. Sí, el día, el ID del día. Pero eso se declara una variable. Fíjense, como yo les digo acá, declare el nombre de la variable y el tipo de datos. Punto. Yo podría haber puesto así. Podría haber puesto punto y coma. Y acá podría haber puesto set eh, ID día. Y es lo mismo. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Se ve o no se ve? Ahí se ve. ¿Ven? Declare la variable y le paso el valor con la palabra set. ¿Está? Muy bien. Entonces, tenemos otra opción para definir dentro del procedimiento almacenado que son las variables locales. ¿Cómo se declaran? Con declare. Nombre de la variable, el tipo de datos. Listo. Y después dice asignar un valor a las variables locales, que es lo que le acabo de decir yo. Se utiliza la instrucción set, donde va el nombre de la variable y la expresión que le estoy pasando a esa variable, o el valor que le estoy pasando. En este caso de ejemplo, yo tengo el declare, una variable que es guión bajo cantidad, que es del tipo entera, y le paso un valor que en este caso es un select. Me da el promedio de algo. ¿Está? Y yo después, el valor que toma esa variable lo puedo usar dentro de lo que es el procedimiento almacenado. Todo esto, para el que me preguntó recién, lo programa el administrador de base de datos. O sea, es todo SQL y todo lo tengo que hacer yo. Nada me lo hace el, El sistema. el motor de Le, base de le datos. hago otra pregunta más. O sea, en vez de hacer las consultas, subconsultas, etcétera, ¿hacemos esto? O sea, ¿hacemos los procedimientos o no? ¿O no tiene nada que ver? Medio como que estoy confundido ahora. Es que todo tiene que ver con todo. Es que esto es todo lo que vos podés hacer en un motor de base de datos. No siempre va a ser sí o sí hacerlo. Yo te estoy dando herramientas para cuando vos empieces a trabajar en una base de datos y quieras hacer un procedimiento almacenado, te estoy diciendo cómo tenés que tener en cuenta o qué tenés que tener en cuenta para desarrollar ese procedimiento almacenado. ¿Se entiende? No es que sí o sí lo vas a hacer. O sea, puede que no lo hagas, puede que no necesites procedimiento almacenado, cosa que lo dudo. Pero si lo necesitas, acá tenés una herramienta para decir, bueno, me dijeron que era de esta forma, yo lo creaba así, le ponía un nombre, le definía parámetros de entrada o de salida, puedo definir una variable y esa variable puede tomar un valor y ese valor lo puedo usar en otro select, ¿se entiende? No es todo tan tácito, tan que va a ser sí o sí así. Es para cuando lo tengas que usar. Bueno. No te veo muy convencido, pero bueno. Eh, es porque cuando empieces a masticar toda la información y a procesarla, vas a empezar a entender más. Bueno, crear un procedimiento almacenado va a depender de el SGBD, obviamente, que estemos. ¿Está? Ya vimos que en distintos SGBD tengo distintas carpetas y distintas formas de eh, crearlos, ¿no? El asistente me va a definir distintas opciones. ¿Está? Como verán acá, en SGBD del management de SQL Server me lleva a una definición de sintaxis y en el Postgres me lleva a otra definición.
Bueno, este es un procedimiento almacenado que es más o menos parecido a lo que yo les estoy mostrando en mi management o en mi base de datos que yo estaba recién en SQL Server. Fíjense que al margen de todas estas instrucciones que son propias de SQL Server, yo tengo el artel procedure, que es para modificar un procedimiento almacenado que se llama sp-crear-sesión. Tiene mis parámetros de entrada, que son dos, ID usuario y fecha desde, y tiene parámetros de salida, que es el ID sesión. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a hacer este procedimiento almacenado? Según el nombre, dice que va a crear una sesión. Tiene un begin transaction, tiene un begin try, y dentro de las instrucciones que utiliza, que tiene una sola, que es el insert, dice, bueno, vamos a insertar en lo que es la tabla sesiones, en estos tres campos, el usuario, la fecha y un valor null. Fíjense que el usuario y la fecha son los parámetros de entrada que nosotros definimos. ¿Tá? ¿Y qué pasa? Ese insert que se define en esa tabla sesiones, yo lo recupero, ese nuevo ID, lo recupero con una función que se llama scope identity. Scope identity es una función que devuelve el último ID secuencial del insert que yo hice, que yo acabo de hacer. ¿Y qué hice yo? Con ese scope identity lo pasé a la variable de salida, que es id sesión. ¿Tá? La instrucción que utilizo para recuperar ese ID section, ese ID de sesión, es el select. Bueno, después voy con mi transaction y después todo lo que ya vimos de lo que es transacción. Entonces, tengo parámetros de entrada, parámetros de salida, instrucciones que ejecuta el procedimiento almacenado y lo que es uso de transacciones. Todo en ese procedimiento almacenado que yo les estoy mostrando acá. Que una vez que lo mastiquen, que lo entiendan, no va a ser difícil crearlo. Lo único que van a tener que saber es cómo es la sintaxis del SGBD que están utilizando y cómo van secuencialmente cada una de las instrucciones que ustedes van dando. ¿Dónde van los parámetros de entrada? ¿Dónde definen un parámetro de salida? ¿Dónde definen el uso de transacciones? ¿Qué instrucciones van a utilizar? Depende de lo que quieran hacer. Y fíjense que no es tan difícil el uso de la creación de un procedimiento almacenado. Muy bien. Lo importante es que entiendan para qué sirve el procedimiento almacenado. ¿Tá? Sirve para ejecutar varias instrucciones encerrados en una transacción y que hagan varias tareas en un solo llamado a este objeto que se llama, en este caso, crear sesión. Esa es la idea. Y una vez creado el procedimiento almacenado, lo tengo que llamar. ¿Y cómo lo llamo? Con la instrucción call. ¿Tá? Y el nombre que yo le definí al procedimiento almacenado. Y también los parámetros de entrada que yo definí en el procedimiento almacenado. Entonces, si yo acá definí crear sesión con dos parámetros de entrada, ID usuario y fecha desde, y bueno, yo lo llamaría con call el nombre crear sesión, sp-crear sesión, y entre paréntesis los dos usuarios, los dos parámetros que le tengo que pasar el valor de esos parámetros. Veamos un ejemplo. Acá tengo el mismo crear sesión. Y acá tengo cómo lo ejecuto, en este caso con el exe o con el call. ¿Tá? Ejecuto el nombre del procedimiento almacenado, es otra opción, el exe, otra instrucción. Le paso el ID usuario, que es el 1, la fecha desde, y le paso un tercer parámetro de salida que ya tiene un valor 0 por defecto. ¿Tá?
siempre en los parámetros de salida le paso un valor por defecto. Si es un entero, le paso un 0. Si es una fecha, le pasaré tal fecha, pero siempre va definido el valor. ¿Está? Y bueno, cuando se ejecuta, me devuelve el valor ese, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, acá está la idea de que en este tiempo que queda, en estos 10-15 minutos, generemos algún procedimiento almacenado yo para que ustedes lo entiendan un poquito mejor de cómo es el manejo de procedimientos almacenados. ¿Está? Bueno, acá dice generar un procedimiento almacenado que inserte un turno con estado libre, recibiendo como parámetro la fecha, ID profesional, ID hora y el ID usuario. ¿Está? Entonces, tengo que ir a mi SGBD y digo, voy a crear un procedimiento almacenado, busco el objeto, en este caso en programa, creo un procedimiento nuevo, le llamo a ese procedimiento SP de Store Procedure, turno nuevo, y dice, bueno, los parámetros tienen que ir separados de coma, y según lo que decía, acá tengo que tener fecha, ID profesional, ID hora y el ID de usuario. ¿Está? Entonces digo, fecha del tipo date, coma, ID profesional, siempre con el arroba, fíjense, adelante. Es del tipo entero. ¿Qué más teníamos? ID hora y el ID usuario. ¿Está? Entonces pongo ID hora, que es un entero, coma, arroba ID usuario. El usuario que está creando, que está usando la aplicación, va a recibir, digamos, un parámetro. Después, el save no con, bueno, agrega, esto lo pueden usar, no lo pueden usar, después si lo quieren ver, es propio de la sintaxis de lo que es el SQL Server. Bueno, acá tengo que poner las instrucciones. ¿Está? Entonces, antes de poner las instrucciones, yo voy a escribir. Voy a decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que insertar un turno en la tabla turno. Muy bien. ¿Y qué más después? Y bueno, también tengo que insertar un turno, un registro, le vamos a poner, en la tabla turnos por estados. Muy bien, que es la tabla que tenemos acá. Entonces, siempre cuando hago un procedimiento almacenado, vuelvo a repetir, turnos por estado. Siempre que hago un procedimiento almacenado, lo analizo, lo estudio, defino cómo va a ser la programación y después lo desarrollo. ¿Está? Porque si no, no lo vamos a poder, digamos, llevar a cabo, pues se nos va a complicar. Ahora lo estamos haciendo todo así muy rápido, pero siempre lo tengo que analizar previamente. Bueno, en la tabla turnos, si yo voy acá a la tabla turnos, tengo un design y me fijo los campos requeridos. Este campo tiene identity que va aumentando de a 1, o sea, no lo necesito. Tengo el ID paciente que puede ir nulo, el ID de obra social puede ir nulo, lo que no va nulo es fecha, ID hora, ID profesional, si está activo, pagado. Bueno, entonces empiezo y digo, voy a insertar en la tabla turno, dije. Entonces, insert into turnos y empiezo a poner los campos que necesito.
¿Qué necesito? Fecha, ID hora, ID profesional, porque son los que requeridos. Fecha, ID hora, ID profesional. Activo, pagado, ¿y qué más? Y coseguro. Porque todos los que están tildados aceptan nulo. Entonces no me hace falta pasarle un valor. Y coseguro, dijimos, ¿no? Muy bien. Entonces, sí. Después digo, value, y acá empieza el problema. Problema. ¿Qué le tengo que pasar? Y value está en el parámetro de entrada definido como @fecha, lo que es el campo fecha. Entonces, pongo fecha. Y de hora lo tengo en el parámetro de entrada y de hora. Y de profesional lo tengo en el parámetro de entrada y de profesional. ¿Y qué más? Activo. No tengo usuario acá. Entonces no me hace falta el usuario. No tengo el campo usuario. Así que usuario no va. Este parámetro no lo vamos a necesitar. Activo es del tipo bit. O sea que es un 0 o un 1. Pagado es un 0 o un 1. Como no está pagado es un 0. Como está activo es un 1. Entonces le paso un 1, un 0 y el coseguro es un 0. Entonces yo paso, dijimos 0,1,0. Porque es activo, no, activo es 1, 0, 0. Ahí está. Coma, 0 y cierro. Fíjense que tengo un campo en los valores, dos campos, tres campos, 4, 5, 6 campos. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que está bien el insert. Ya voy a crear un turno nuevo para un determinado profesional, una determinada fecha y una determinada hora. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué pasa? En turno tengo el ID de estado actual, ¿o no? Ah, acá lo tengo, pero no está requerido. Entonces lo tengo que definir como libre al turno. Entonces declaro acá una variable que se va a llamar @id de estado y que digo que es igual a select id from estados where descripción es igual a libre. Muy bien. Ahí está. Entonces, yo tengo el estado ya definido. Entonces vengo acá y le digo, coma, id, estado actual. Llamo a ese campo. Y acá le paso el valor de la variable. Id, estado. Bueno, no lo reconoce porque... ¿Por qué no lo reconoce? Capaz que uno, porque está en No, mayúscula el no. otro mismo. No, es porque le faltaba el tipo de dato. Ahí está. Listo. Ahí le faltaba el tipo de dato, por eso no lo reconoce. Bueno, todo esto que yo estoy haciendo ahora se hace así a las ponchazos porque no lo hemos estudiado y no lo hemos analizado. Cuando uno va a crear un procedimiento almacenado, lo tiene que estudiar y analizar y ver qué va a poner ahí adentro. ¿Está? Lo escribe, hace como un pseudocódigo que se llama normalmente y se define el procedimiento almacenado. ¿Qué pasa Se con...? supone, profe, que los Sí. arroba, qué sé, la arroba fecha, la arroba ID profesional, eso ya tiene un valor Ah, y después cuando... predeterminado que es el... Claro, que viene de afuera. Enseguida lo vamos a probar. Ah, bien, bien. Ya lo probamos. Primero vamos a tratar de terminarlo. Yo después dice, tengo que insertar un turno en la tabla turnos por estado también. Después que inserto esto,
tengo que insertar en turnos por estado. Y turno por estado me dice que tengo un ID turno, un ID estado, una fecha, observaciones que no es requerido, el email enviado, que bueno, le vamos a poner 0 o 1, que no importa, y un ID usuario, que por eso venía el ID usuario de arriba. ¿Está? Entonces, fíjense, necesito el ID turno y el ID estado. Yo el ID estado lo tengo acá, pero el ID turno lo acabo de insertar y como es secuencial, y como es secuencial, eh, lo tengo que recuperar con lo que le dije recién, que era con el select, arroba, creo una variable, la tengo que declarar, no está declarada, y de turno, la voy a declarar acá, es lo mismo. Yo utilizo el ID turno ahí y digo igual a, acá me acuerdo bien la instrucción de esto. Ahora lo buscamos. Bueno, estoy buscando. No, este es el que estoy haciendo yo. ¿Lo habré borrado? Bueno, lo borré. Los CR, no me acuerdo si los CR sí, los CR. Vamos a mirar acá. A ver si está acá. Bueno, y de turno, a ver si me lo acuerdo, es co-identity, ahí está. No me lo acordaba. Listo. Yo ya, el nuevo ID de este turno, ya lo tengo atrapado en esta variable y se lo tengo que pasar a turno por estado. Entonces, hago el insert into turnos por estado y digo, y de turno, coma, y de estado, coma, ¿qué más tenía? Y de usuario, muy bien, coma, el email enviado, coma, y observaciones que no hace falta porque no es requerido. Muy bien. ¿Dónde están las tablas? Acá está, turno por estado. Email enviado, 1, 2. La fecha me falta. La fecha. Ahí estaba el scope identity. Bueno, me faltó. Uy, se me borró el procedimiento. Creo que Bueno, la fecha había dicho que le faltaba. sí, pero se me borró el procedimiento. Eh, Sí. ¿No lo grabé? Bueno, lo perdí. A ver, por acá lo tenía hecho. Acá está. Listo. Veníamos haciendo esta parte. ¿Está? Hicimos esta parte. Fecha, hora, ID profesional y de usuario de observaciones. Está bien. Con otras. Acá recuperamos el estado libre, el ID. Acá hacemos el insert en la tabla turnos. ¿Está? Acá recuperamos el ID de este nuevo insert.
y nos fuimos turno por estado, donde tenemos ID de turno, ID de estado, fecha, bueno, le metí todos los campos y tengo el ID de turno, que es este que está acá, el ID de estado, que ya lo saqué acá, que era libre, la fecha, que la traigo como parámetro de entrada, observaciones, que también lo traía como parámetro de entrada, y el ID de usuario, que también lo traía como parámetro de entrada. ¿Está? Vamos a apurar un poco, porque si no, no terminamos más. ¿Qué me está faltando acá de lo que vimos hoy? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me dice? ¿Qué vimos hoy? ¿Qué temas vimos hoy? ¿Ya no se acuerdan los temas? Bueno. Transacciones me están faltando. No las tengo definidas. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un begin transaction. Vamos a poner con mayúscula. Acá tengo que poner un con me. Transaction. Después tengo que poner un begin try. Un end try. ¿Está? Y acá tengo que poner un begin catch para que me atrape el error. Y tengo que poner un end catch. Y adentro tengo que poner lo que es el rollback transaction. Transaction. Muy bien. Listo. Lo guardo. Lo ejecuto. Me dio todo ok. Ahora fíjense, ejecutar procedimiento almacenado. Lo ejecuto. Y me pide los parámetros de entrada. Me pide la fecha, me pide la hora, me pide un ID profesional. El ID de usuario le vamos a poner, no sé si tengo la tabla de usuario de acá, pero bueno, le pondré uno. Ya vamos a ver lo otro. En observaciones le voy a poner agregando un turno. Y me faltan los otros valores. La fecha de hoy le vamos a poner la fecha de hoy. ¿Para cuándo es el turno? Para mañana, 18. Del 7/2023. La hora. Y bueno, me voy a la tabla hora. Yo tendría que haber buscado una hora. Ah, porque le estoy pasando el horario. Entonces me voy a la tabla hora, horarios, veo los horarios y le paso 9:30. Entonces, a mi procedimiento almacenado, ¿dónde estás? Le paso lo que es 9:30. ¿Está? Entonces, ¿qué va a hacer? Son 7, hay 2, 4, 6 y 2, 8. O sea que vamos a poner así. Eh, ¿Qué va a hacer según mi procedimiento almacenado acá? Va a ir, acá dice, hay una subconsulta, va a buscar la hora, la descripción de la hora y me va a traer el ID de esa hora. Muy bien. Y me falta el ID profesional, a ver qué profesionales tengo. Porque si no, lo tengo que ir a buscar. Tengo que pasarle un ID. Supuestamente ya lo busqué, ya lo encontré, al ID profesional y todo eso. Tengo el 89. Bueno, le paso el 89. Muy bien. Puede dar error en lo que es la hora, ¿no? Después en lo otro no, porque estoy seguro de que puedan dar. Entonces le pongo OK. Ya le pasé todos los parámetros de entrada. Le pongo OK. Supuestamente tiene que crear un turno en la tabla turnos y por correspondiente un registro en la tabla turno por estado, que es el que va manejando. Listo. Parece que lo agrego. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, use bd curso nivel 2.
le pongo select, asterisco, from turnos, T, order by, T punto fecha. A ver, descendente. Acá tengo, para mañana. Muy bien. Con el ID profesional 89, en el ID hora el 115. Entonces, si yo veo en lo que fue horarios, eran las 9:30, veo el ID de las 9:30 es el 115. Entonces, anduvo bien. Entonces, inserto un registro, ¿está? Que es el 58.814. Entonces, veamos ahora en la tabla turnos por estados. Select, asterisco, from turnos por estado. Ya terminamos, ¿no? Voy a poner una E ahí. Order by e.fecha descendente. ¿Está? Entonces, veamos. Acá le vamos a poner. Entonces tengo, agregando un turno, se me agregó con el ID de estado 8, que es el libre, ¿está? Y, que es el 58.814, y en la tabla de turnos el 58.814. Entonces, moraleja. Si todo esta transacción no hubiese sido o nos hubiese dado algún errorcito, no se ejecuta ninguna, ¿está? Por ejemplo, a ver, obviamente no guarda nada. Por ejemplo, yo le saco esto al otro. Lo guardo, lo ejecuto, se guardó, y ahora voy acá de vuelta, ¿dónde está? Acá, que ya tengo todos los valores, le voy a poner para el 19 de julio a las 9:30. Esta es otra forma de agregar un turno, ¿no? Agregando un turno, pero no va a andar. No va a andar porque le saqué. Entonces, ejecuto y me da -6. O sea, no anduvo. No va a andar. Si yo voy acá, sigo con los mismos turnos. ¿Está? ¿Por qué? Porque la transacción dijo, hubo un error. No, hubo un error acá, que me faltó eso. Entonces, al no tener el ID de turno para el insert desde la turno por estado, yo salto a rollback y no hago nada en la base de datos. ¿Por qué? Porque tengo transacción. ¿Está? Esa es la idea. Bueno, gente, lo vamos a repasar la semana que viene y lo vamos a pasar la otra, procedimientos almacenados. Es bastante complicado, así que empiecen a masticarlo.